Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu Valladolid, Nueva España, 27 de septiembre de 1783 Padilla, México, 19 de julio de 1824 fue un militar y político novohispano que se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín y durante las primeras 4 etapas de la Guerra de la Independencia de México. Iturbide militó en el ejército realista combatiendo a los insurgentes. Durante el marco del trienio liberal en España, fue designado comandante para combatir a Vicente Guerrero, jefe de los rebeldes en la Sierra Madre del Sur. En febrero de 1821 se unió al bando insurgente con el abrazo de Acatempan y proclamando el Plan de Iguala en que ambos bandos se unían para formar el ejército trigarante, del cual fue líder. En agosto del mismo año firmó los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue y tras la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia. Presidió la regencia del primer gobierno provisional mexicano. El 18 de mayo de 1822 fue proclamado emperador en las calles de la capital y el Congreso al día siguiente, el 19 de mayo, lo eligió formalmente para jurar su investidura solemne el 22 de mayo siguiente, y coronado 2 meses más tarde con el nombre de Agustín I. En diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Veracruz, provocando que los antiguos insurgentes de ideas republicanas e inconformes con el régimen imperial se levantaran en armas. En febrero de 1823, se firmó el Plan de Casamata. Como resultado, los borbonistas y republicanos unieron sus fuerzas para apoyar el derrocamiento de Iturbide. El emperador decidió abdicar en marzo de 1823 y se exilió en Europa. Durante su ausencia, el Congreso mexicano, previamente reinstalado por Agustín I, lo declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presente en el territorio mexicano, declarándolo como enemigo público del Estado, y a todo aquel que le ayude a su regreso. Iturbide, sin conocer esta resolución, regresó a México en julio de 1824 para advertir al gobierno sobre una conspiración para reconquistar México. Al desembarcar en Tamaulipas fue arrestado y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento. En 1838, sus restos mortales fueron trasladados a la Ciudad de México e inhumados con honores en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde se exhiben en una urna de cristal. Su nombre en asociación con la bandera nacional, fue conservado durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del Himno Nacional de México, la cual fue suprimida en 1943. Paradójicamente, el sable que utilizó Iturbide durante el desfile de entrada del ejército trigarante a Ciudad de México, fue colocado en el Salón del Congreso junto con los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes a quienes había combatido. Biografía. Nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, ciudad que corresponde a la moderna Morelia, capital del estado de Michoacán, México. Sus padres fueron José Joaquín de Iturbide y Arregui, nacido en 1742 en la ciudad de Peralta, Navarra, y María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, originaria también de Valladolid, Michoacán. Los Aramburu eran originarios de Oyarzún, Guipúzcoa. Ingresó en el seminario tridentino para estudiar gramática latina, pero abandonó los estudios cuando tenía 15 años de edad, para enrolarse en el ejército. En 1800, se integró en el servicio militar como alférez del Regimiento Provincial de Valladolid, el cual estaba bajo el mando del conde de Rull. El 27 de febrero de 1805, contrajo matrimonio con Ana María Josefa Huarte y Muñiz, 7 hija de Isidro Huarte, también español peninsular, intendente provincial del distrito y a la vez nieta del marqués de Altamira. Josefa Huarte, con la dote recibida de 100,000 pesos, compró la hacienda de Apeo en Marabatío. Trayectoria militar realista grabado del siglo XIX basado en un retrato al óleo de Agustín de Iturbide durante la crisis política de 1808 en México. Iturbide simpatizó con el movimiento golpista encabezado por Gabriel de Yermo. En 1809, con el grado de teniente, fue partícipe en la represión de la Conjura de Valladolid, que encabezaron los conspiradores José Mariano Michelena y José María García Obeso. En octubre de 1810, durante la toma de Valladolid, se negó a colaborar en el alzamiento independentista de Miguel Hidalgo y Costilla, quien le había ofrecido el rango de teniente general. Ante el avance de los insurgentes, decidió huir a la Ciudad de México. Tiempo después, participó en la batalla del Monte de las Cruces, bajo las órdenes de Torcuato Trujillo.
Su actuación fue premiada por el virrey Francisco Javier Venegas, quien lo nombró capitán de la compañía de Huichapan del batallón de Toluca. Su trayectoria se distinguió por sofocar varias insurrecciones de rebeldes que luchaban por la independencia de México. En 1811, fue destinado al sur del país, donde combatió contra las guerrillas independentistas de Albino García Ramos, a quien capturó en 1812, y de Ramón López Rayón, a quien derrotó en el puente de Salvatierra en 1813. Ese año, recibió los despachos de coronel, y continuó combatiendo contra los independentistas como comandante general de la provincia de Guanajuato. En 1815, derrotó a José María Morelos, pero fue vencido en Cóporo por Ignacio López Rayón. Sus logros le valieron el ascenso a coronel. El cura de Guanajuato, Antonio Lavarrieta, acusó a Iturbide de haber destruido y monopolizado el comercio de la localidad, y de detener los convoyes y acaparar la venta de lana, azúcar, aceite y cigarros, fingiendo expediciones del Real Servicio. Las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nuevas protestas de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al virrey Félix María Calleja a destituirlo en 1816, acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad. Aunque fue absuelto por mediación del auditor de guerra real, no regresó al mando de su ejército, sino que se retiró a sus propiedades en Michoacán. Al año siguiente, se estableció en la Ciudad de México, en donde estuvo inactivo. Según Zárate, según lo registrado en el libro Historia de México, del historiador Lucas Alamán, cuando Iturbide fue vencido en Cóporo se lamentó con el capitán Vicente Filisola por el derramamiento de sangre, y expresó que la independencia se podría lograr con suma facilidad realizando un pacto entre los insurgentes y las tropas del rey, pero consideraba que era necesario exterminar a los primeros, por el gran desorden que los distinguía y después poner en planta un plan regular. La conspiración de la profesa. Artículo principal. Conspiración de la profesa. El triunfo de la Revolución Liberal de Rafael de Riego en España en 1820 desencadenó en Nueva España varios temores. Por un lado, los sectores conservadores deseaban evitar la aplicación de las medidas radicales que estaban impulsando los diputados en las Cortes de Madrid. Por el otro, los liberales novohispanos quisieron aprovechar el restablecimiento de la Constitución Liberal Española de 1812 para obtener la autonomía del virreinato. Los conservadores, conformados por la clase aristócrata y el clero, comenzaron a reunirse en el oratorio de San Felipe Neri. A dichas reuniones se les conoce como la conspiración de la profesa y fueron dirigidas por el canónigo Matías de Monteagudo. Por ser de índole secreta, no se conocen con certeza los nombres de todos los participantes. Sin embargo, algunos de ellos habían colaborado en el golpe de Estado durante la crisis política de 1808 en México, con el objetivo de desconocer a la Constitución liberal y mantener la vigencia de las leyes viejas para gobernar la colonia. Se trazaron diversos planes durante el desarrollo de los acontecimientos que ocurrieron en la metrópoli. El último consistió en proclamar la independencia de Nueva España para establecer una monarquía, la cual sería dirigida por un infante de España. Para realizar este propósito, se requería un jefe militar de prestigio en el ejército y que mereciese la confianza absoluta de los conservadores. De esta manera, los participantes de dichas reuniones convencieron al virrey Juan Ruiz de Apodaca para que designara a Iturbide comandante general del sur. El 9 de noviembre de 1820, con motivo de la renuncia del comandante en funciones, Gabriel Armijo, el virrey mandó llamar a Iturbide para sustituirlo. El 13 de noviembre, le fue otorgado el cargo. El día 15, un día antes de salir hacia el sur, el nuevo comandante fue reiterado en el cargo, además solicitó el grado de brigadier y la asignación del antiguo regimiento de Celaya, lo cual le fue concedido. Así, pues, mi amado y respetado general, me tomo la libertad de rogarle particularmente con el mayor encarecimiento, que se digne poner a mis órdenes toda la tropa que le he pedido para esta campaña. Un esfuerzo de VE hecho en el momento, es el que va a decidir de la acción. Lo espero con la mayor confianza, porque VE no puede dejar de conocer con su perspicacia y ojo militar, que la oportunidad perdida en la guerra suele ser la desgracia de un reino, y que esta oportunidad muchas veces no es de un mes ni de un día, sino acaso de un segundo. Ejecutado el golpe que tengo meditado, las tropas podrán volver a sus demarcaciones respectivas, y si entre tanto la capital lo que Dios no permita llamase la atención, volaré a su socorro lo mismo que a cualquiera otro punto de preferencia. Carta de Agustín de Iturbide al virrey Apodaca del 19 de noviembre de 1820.
Mientras tanto, los liberales planeaban que el compadre de Iturbide, Juan Gómez Navarrete, recién elegido diputado a las Cortes, promoviera un plan de independencia en Madrid, que consistía en llamar a uno de los miembros de la familia real para gobernar México. Al mismo tiempo que esto ocurriera, Iturbide debía marchar al sur con sus tropas, supuestamente para combatir al general Vicente Guerrero, uno de los pocos dirigentes independentistas que quedaban, pero también para convencerlo de unirse a un nuevo plan que conciliaba tanto los intereses y posiciones de los liberales como de los conservadores. Campaña contra Guerrero y Asensio. La Comandancia General del Sur abarcaba desde los distritos de Taxco e Iguala hasta la costa del Océano Pacífico. Los soldados realistas controlaban la zona norte, que comprendía Zacualpan, Cuernavaca y Cuautla; la zona poniente, bajo el mando del coronel Raffles Tejupilco, Sultepec y Temascaltepec; la zona oriente, bajo el mando del teniente coronel Miota Ometepec, Tlapa y la Mixteca Alta; y el curso del río Mezcala, desde la confluencia del Cutzamala hasta la desembocadura en el océano, a cargo del teniente coronel Juan Isidro Marrón. El resto de la tropa, que había sido comandada por Armijo, se encontraba en Acapulco, Tistla, Chilapa, Teloloapan y otros pequeños pueblos. Por su parte, Pedro Asensio II de Guerrero se encontraba en la Ajuchitlán y las montañas de la Coronilla. 517 hombres del antiguo regimiento de Celaya, mandados por el capitán Francisco Quintanilla, se concentraron en Acámbaro y partieron hacia Teloloapan para quedar a disposición de Iturbide en el mes de diciembre de 1820. Otro contingente de 200 hombres del batallón de Murcia se reunió con el comandante en Tejupilco. Iturbide se entrevistó con Quintanilla y le confió el borrador de lo que sería el plan de Iguala. A pesar de ser contrario a las órdenes con las que había salido de la capital, Quintanilla decidió apoyarlo al igual que los capitanes Manuel Díaz de la Madrid y José María González. El cuerpo de caballería de frontera, al mando del coronel Epitacio Sánchez, que también había combatido en el Bajío, se unió a las fuerzas realistas. Para el 21 de diciembre, un total de 2.500 efectivos formaban la tropa principal. El 22 de diciembre, el teniente coronel Carlos Moya, con un grupo de 400 hombres, persiguió a las fuerzas comandadas por Vicente Guerrero en la Sierra de Jaliaca. Al mismo tiempo, el coronel José Antonio de Echavarri persiguió a las fuerzas del insurgente Pedro Asensio. Dos cuerpos de tropas realistas partieron del fuerte de San Diego y se colocaron en las cercanías de Mezcala para cortar la comunicación de las fuerzas de los insurgentes. Pedro Asensio, con un grupo de 800 hombres, venció a la retaguardia de Iturbide cerca de Tlatlaya el 28 de diciembre de 1820. En consecuencia, murieron 108 soldados realistas, entre los que se encontraba el capitán José María González. La acción oportuna del capitán Quintanilla, al mando de los granaderos de la Corona y de los Dragones de España, permitió que Iturbide se replegara a Teololapan. Para apoyar a la tropa, el virrey envió 35,000 pesos reunidos por la Audiencia de México y 25,000 pesos enviados por el obispo de Guadalajara, Juan Ruiz de Cabañas. 5 días más tarde, el 2 de enero de 1821, el propio Guerrero con 400 hombres venció a una columna subalterna al mando de Carlos Moya en la batalla de Zapotepec, cerca de Chilpancingo. Cuando Iturbide se percató de que los insurgentes tenían la ventaja de conocer mejor el terreno y que vencerlos podría llevarle largo tiempo, decidió adelantar el plan que había dado a conocer a sus capitanes, y envió a Vicente Guerrero una carta el 10 de enero, en la cual le proponía una alianza. Sin andar con preámbulos, que no son el caso, hablaré con franqueza que es inseparable de mi carácter ingenuo. Soy interesado como el que más en el bien de esta Nueva España, país en que como ud. sabe he nacido, y debo procurar por todos medios su felicidad. ud. está en el caso de contribuir a ella de un modo muy particular, y es, cesando las hostilidades, y sujetándose con las tropas de su cargo a las órdenes del gobierno, en el concepto de que yo dejaré a ud. el mando de su fuerza, y aún le proporcionaré algunos auxilios para la subsistencia de ella. Carta de Agustín de Iturbide dirigida a Vicente Guerrero del 10 de enero de 1821. En el documento informó a Guerrero que los antiguos insurgentes José Sixto Verduzco, Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón habían sido liberados de su prisión, que diputados novohispanos habían partido a España para manifestar en el Congreso de la Península y ante Fernando VII el deseo de que alguno de los infantes Carlos María Isidro de Borbón o Francisco de Paula de Borbón gobernasen la Nueva España. Al mismo tiempo, le comentó que tenía fuerzas suficientes para vencerlo y que podía contar con mayores recursos militares, los cuales le serían enviados desde la capital.
Guerrero, que había rechazado una oferta de indulto con anterioridad, tomó con cautela la propuesta de Iturbide y le respondió, en una carta fechada el 20 de enero, que había percibido ciertas ideas de liberalismo. Explicó bajo su punto de vista, cómo los americanos se habían levantado en armas durante la cautividad de Fernando VII, en contra de los peninsulares para no subyugarse al designio de las juntas españolas. Además, expresó la inconformidad que los insurgentes sintieron cuando se enteraron del trato inequitativo que se había dado a los diputados americanos en las Cortes de Cádiz y de la forma en que el virrey Francisco Javier Venegas había rechazado sus propuestas. Usted y todo hombre sensato, lejos de irritarse con mi rústico discurso, se gloriarán de mi resistencia, y sin faltar a la racionalidad, justicia y sensibilidad no podrán redarguir a estas mis reflexiones, supuesto que no tienen otros principios que la salvación de la patria, por la que ud. se manifiesta interesado. Si ésta inflama a ud, que, pues, le retarda para declararse por la más pura de todas las causas. Sepa ud distinguir, y no se confunda, defienda ud sus verdaderos derechos, y esto le labrará la corona más grande, entienda ud. Que yo no soy de aquellos que aspiran a dictar leyes, ni pretendo erigirme en tirano de mis semejantes, decídase ud por los verdaderos intereses de la nación, y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes, y conocerá un hombre desprendido de la ambición, y que solo aspira a sustraerse de la opresión, y no a elevarse sobre las ruinas de sus compatriotas. Carta de Vicente Guerrero dirigida a Agustín de Iturbide, el 20 de enero de 1821. Guerrero expresó el poco optimismo al respecto de los diputados que habían viajado a la península, y reiteró que la divisa de su causa era independencia y libertad. Puntualizó que no se amedrentaba ante las fuerzas militares y que todo lo que no fuera concerniente con la independencia, se disputaría en el campo de batalla. El 25 de enero, Pedro Asensio atacó a las tropas del coronel Raffles en Totomaloya, obligando a los realistas a replegarse hacia Sultepec. El 27 de enero, el coronel realista Francisco Antonio Verdejo, con una fuerza de 300 hombres, combatió a los insurgentes en las cercanías de Chichihualco en un lugar denominado El Espinazo o la Cueva del Diablo. Durante la escaramuza los realistas tuvieron 51 bajas, y se vieron forzados a retirarse cuando se les acabaron las municiones. Abrazo de Acatempan Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide en el Abrazo de Acatempan óleo sobre tela de 1870 de Román Sagredo, colección del Museo Nacional de Historia, INA, México. Artículo principal, Abrazo de Acatempan el 4 de febrero, desde Tepecuacuilco, Iturbide escribió una segunda carta a Guerrero en la que le propuso reunirse cerca de Chilpancingo para sellar un pacto de paz, enviando a Antonio Mier y Villagómez como su emisario. El 10 de febrero, de acuerdo a Lorenzo de Zavala, se efectuó una reunión en Acatempan en donde Guerrero e Iturbide, respaldados por sus tropas, se reunieron, conversaron y se abrazaron para sellar la paz. De acuerdo con Lucas Alamán, fue José Figueroa el comisionado por los insurgentes para reunirse con el comandante realista. A partir de entonces, las fuerzas militares de Guerrero se pusieron a las órdenes de Iturbide. Este último informó a Apodaca la noticia el 18 de febrero, quien la recibió con júbilo sin sospechar el desenlace. El capitán Manuel Díaz de la Madrid partió de Teloloapan con las órdenes de reunirse con el brigadier Pedro Celestino Negrete para solicitar su cooperación. El capitán Francisco Quintanilla salió hacia Valladolid y Guanajuato con la misma misión de contactar con el coronel Quintanar, con el coronel Anastasio Bustamante y con el teniente coronel Luis Cortázar. Por su parte, Iturbide se reunió en Sultepec con el teniente coronel Miguel Torres. En Veracruz, los diputados que estaban dispuestos a viajar al Congreso de España, se enteraron por Juan Gómez Navarrete, representante de Michoacán e íntimo amigo de Iturbide, del plan que se iba a proclamar, pero la mayor parte de ellos vio con desconfianza la noticia. El 13 de febrero, casi todos ellos se embarcaron en la fragata Pronta, a excepción de Sosaya, González Angulo y Cantarines, representantes de Guanajuato, Puebla y Oaxaca. Plan de Iguala Agustín de Iturbide, retrato del siglo XIX, tomado del libro de Guadalupe Jiménez Codinach, México. Su tiempo de nacer, 1750 a 1821. Artículo principal, Plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala, un programa político de 24 puntos, cercano tanto a los tradicionalistas católicos como a los liberales.
Entre los puntos más importantes se declaraba la independencia de Nueva España, se proponía un régimen monárquico moderado constitucional adecuado a la entidad cuyo trono era ofrecido a Fernando VII de España o a alguno de sus hermanos, así como la exclusividad de la religión católica sin tolerancia de otra alguna. Iturbide envió el documento al virrey Apodaca, al arzobispo Pedro de Fonte, al canónigo Matías Monteagudo, a los oidores Isidro Llanes y José María Fagoaga, al síndico Juan Francisco Azcárate y Lezama, así como a otros personajes importantes de la capital. Propuso además formar la Junta Gubernativa tal y como lo señalaba el punto 5 del documento. En una carta particular dirigida a Apodaca, Iturbide le pidió presidir la Junta Gubernativa, le expuso que no creía que Fernando VII hubiese jurado voluntariamente la Constitución de Cádiz y que si el monarca o su familia accedían a gobernar Nueva España, se podría redactar una constitución moderada, la cual permitiría el fuero del clero y reintegraría las preeminencias de las que habían sido despojados los miembros de la Iglesia. Para sostener el plan, se conformó el llamado Ejército Trigarante Religión, Independencia y Unión que reunía a las tropas de Iturbide y de los insurgentes, y al que se irían uniendo poco a poco la mayoría de las demás guarniciones realistas del país. El 2 de marzo, Iturbide se reunió con sus oficiales en Celaya, se celebró una misa y se juró obediencia a la religión, a la independencia y a Fernando VII. En la capital, el 3 de marzo, el virrey Apodaca publicó una proclama para exhortar a los habitantes para no leer los planes seductores emanados del jefe rebelde, los cuales eran contrarios a la Constitución que se había jurado 8 meses antes. El mismo día, también el Ayuntamiento de México publicó una proclama dirigida a los habitantes para resistir los ataques e intrigas del servil despotismo, exhortándolos en nombre de la religión a permanecer fieles al rey, a la Constitución y a las autoridades legítimas. Los absolutistas que habían participado en la conspiración de la profesa, vieron con recelo que el plan de Iguala desvanecía sus ilusiones y trastornaba sus planes. Irritados, se unieron al gobierno en la tarea de reprimir a Iturbide. El 14 de marzo, el virrey declaró que Iturbide estaba fuera de la protección de la ley, ofreció un indulto general a quienes hubiesen jurado el plan de Iguala, siempre y cuando reiterasen su juramento de fidelidad a la Constitución y al rey. En Ciudad de México se formó el Ejército del Sur con una tropa de 5.000 hombres inicialmente bajo el mando del mariscal de campo Pascual de Liñán y del brigadier Javier de Gabriel. El coronel José Gabriel de Armijo fue nombrado nuevamente comandante general del Sur. A la milicia se unieron el batallón de Castilla del coronel Francisco Evia, el batallón del infante Carlos, parte de la caballería del regimiento del Príncipe y el coronel Juan Rafols que se encontraba en Tejupilco. Campaña del Ejército Trigarante. Artículo principal. Ejército Trigarante. El panorama de las fuerzas realistas. Fieles al virrey desplegadas en Nueva España no era halagüeño para el Ejército Trigarante. En la Mixteca se encontraba el coronel Samaniego, en Oaxaca el coronel Manuel de Obeso, en San Luis Potosí la caballería de fieles bajo el mando del coronel Zarzosa, en Puebla el batallón Extremadura, en las provincias internas de Oriente el brigadier Joaquín Arredondo, en las provincias internas de Occidente el mariscal de campo Alejo García Conde, en Durango el brigadier Diego García Conde, en Nueva Galicia el mariscal José de la Cruz, el batallón Navarra en Zacatecas, en Michoacán el teniente coronel Manuel Rodríguez de Cela, en Querétaro y la Sierra Gorda el brigadier Loaces, en Orizaba y Córdoba el coronel Francisco Evia, en la costa de Sotavento cubriendo Alvarado, Tlacotalpan y la Sierra de Tuxtepec el capitán de fragata Juan Bautista Topete, en la costa de Barlovento el capitán Antonio López de Santa Ana, en Tampico y la Huasteca Potosina el capitán Carlos María Llorente, en Jalapa y Perote se encontraban los regimientos de Tlaxcala, Dragones de España y la columna de granaderos mandadas por los coroneles Calderón, Juan Orbegoso y Agustín de la Viña, respectivamente. El 16 de marzo, Iturbide envió 2 cartas. La primera iba dirigida a Fernando VII notificándole los acontecimientos recientes e invitándolo a Nueva España para asumir el trono. La segunda se dirigía a las Cortes españolas. En la misiva hacía patente su desdén por Hidalgo, los insurgentes y los acontecimientos bélicos que se habían desarrollado, pero advertía estar al frente de un ejército organizado, el cual defendería la independencia de la colonia y conminaba a los diputados a permitir la separación pacífica de América para evitar un nuevo derramamiento de sangre. Durante los primeros días las condiciones para Iturbide no fueron del todo favorables. El teniente coronel realista Francisco Rionda retomó la plaza de Acapulco.
El teniente coronel Vicente Marmolejo, que se encontraba bajo sus órdenes, defeccionó en Cuernavaca al igual que los tenientes coroneles Tomás Cajigal en Taxco y Martín Almela en Temalaca, y el general Pascual Liñán en San Antonio. El primer avance lo realizó el coronel Márquez Donayo hacia Cuernavaca y Temixco, obligando al propio Iturbide a replegarse a Teloloapan. En contraste, el teniente Celso de Iruela, que había militado en el regimiento de Celaya, se proclamó a favor del plan de Iguala en Perote, obligando al comandante Agustín de la Viña a parapetarse en la fortaleza de San Carlos. Muy pronto el teniente coronel José Joaquín de Herrera se incorporó con 800 hombres a los trigarantes para dirigirse a Tepeyehualco y San Juan de los Llanos. El 23 de marzo, el cura José Rincón marchó desde Jalapa para tomar la plaza de Orizaba. En el lugar se hallaba Antonio López de Santa Anna, quien pudo repeler el ataque del día 25, pero el día 29 Herrera llegó a la plaza. Santa Anna no tuvo más alternativa que adherirse al plan de Iguala. En Izúcar, el antiguo insurgente Nicolás Bravo había rechazado una primera invitación para unirse al movimiento, pues desconfiaba de Iturbide. No obstante, fue visitado por el comisionado Mier y Villagómez, quien lo convenció. Bravo reunió una fuerza de 500 hombres y se dirigió a Chilpancingo y Tizcla. En la zona de El Bajío, los coroneles Anastasio Bustamante y Luis Cortázar secundaron el plan de Iguala. Juntos avanzaron a Salvatierra, Celaya y Guanajuato. En este lugar, Bustamante ordenó descender los cráneos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que se exhibían dentro de jaulas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas de manera siniestra desde 1811. Al unirse la Compañía de Ligeros de Querétaro y los Dragones de Sierra Gorda, el contingente avanzó hacia Salamanca, Irapuato, Silao, León y San Miguel el Grande, logrando reunir a 6.000 efectivos. El 29 de marzo, Apodaca pidió inútilmente a la tropa desertar a la bandera alzada por Iturbide. El sargento mayor Juan Domínguez, acantonado en Apatzingán, y el teniente coronel Miguel Barragán en Henario, se unieron a los planes independentistas y avanzaron hacia Pátzcuaro. Los capitanes Vicente Filisola y Juan José Codallo se pronunciaron a favor de Iturbide en la villa de Tuzantla. Iturbide se dirigió a El Bajío, no sin antes ordenar a Echavarri y Guerrero defender la zona sur en las cercanías de Mezcala para posteriormente recuperar el puerto de Acapulco. Ramón López Rayón se unió a Iturbide en Cutzamala, quien le dio órdenes para dirigirse al cerro de Cóporo en Zitácuaro. En Acámbaro, el primer jefe Iturbide se reunió con Bustamante y Cortázar. El mariscal de campo realista Pascual de Liñán se mantuvo a la expectativa en la hacienda de San Antonio durante el mes de marzo. A principios de abril, los comandantes realistas Márquez Donayo y Gabriel de Armijo realizaron un avance hacia Zacualpan con la finalidad de confrontar a Pedro Asensio. Las fuerzas realistas fueron vencidas en la Sierra de Sultepec el 9 y 10 de abril. Un segundo intento desde Ixtlahuaca, comandado por Francisco Salazar a la cabeza de 300 realistas, fue nuevamente repelido. El 14 de abril en Lerma, el capitán Ignacio Inclán se pronunció a favor de la independencia y atacó la retaguardia de los realistas, pero fue derrotado. José Joaquín de Herrera se dirigió a Puebla, en donde se enfrentó a los realistas del general Ciriaco del Llano, que eran dirigidos por el teniente coronel Zarzosa. Como resultado, varios integrantes de la tropa realista defeccionaron y se unieron a Herrera. Zarzosa tuvo que replegarse a la ciudad de Puebla con un puñado de hombres. Herrera avanzó a Chalchicomula y Tepeaca. El coronel realista Evia inició la persecución de Nicolás Bravo, quien se había dirigido a Huejotzingo. Desde esa plaza los independentistas fingieron tomar posición para realizar un ataque sobre Puebla. El engaño resultó un éxito, pues Evia se vio forzado a regresar a Izúcar. De esta manera, Bravo avanzó a Tlaxcala y Huamantla. El 20 de abril, el insurgente Guadalupe Victoria, quien había permanecido refugiado en la cueva de la tía Chana, se reunió con Santa Anna emitiendo un manifiesto, y sus antiguos compañeros lo secundaron. Evia envió a 1.400 hombres dirigidos por Ciriaco del Llano para combatir a las fuerzas de José Joaquín de Herrera en Tepeaca. Nicolás Bravo partió en su ayuda, llegando a la zona el 21 de abril. Después de 3 días de sitio, con bajas por ambas partes, los trigarantes dejaron la plaza. El 25 de abril, Antonio López de Santa Anna se dirigió a Alvarado, en donde venció a los realistas al mando del capitán Juan Bautista Topete, a quien Santa Anna permitió retirarse a Veracruz. Las fuerzas de Herrera se trasladaron a Córdoba y fueron perseguidas por Evia, quien sitió la plaza el 15 de mayo. El asalto fue dirigido por el propio comandante Evia, quien cayó muerto en la acción.
El teniente coronel Blas del Castillo y Luna continuó el ataque, pero fue rechazado por los oficiales Francisco de la Llave y José Velázquez. Las acciones militares de los realistas prosiguieron hasta el día 18 sin lograr el éxito. El día 19 Santa Anna llegó en ayuda de los independentistas para romper el sitio con una fuerza de 300 hombres de infantería y 250 hombres de caballería. Los hombres de Blas del Castillo resistieron el embate. El día 20 los realistas pidieron una tregua pero reiniciaron el ataque por la noche. El tiroteo cesó en la madrugada del día 21. Los asaltantes abandonaron sus posiciones y fueron perseguidos por la caballería hasta Orizaba. El 1 de mayo, el primer jefe del ejército trigarante se encontraba en León y decidió ponerse en marcha hacia la capital de Nueva Galicia para entrevistarse con el mariscal realista José de la Cruz. Iturbide, acompañado de Bustamante, se reunió con José de la Cruz y Pedro Celestino Negrete el 6 de mayo en Yurecuaro. Pidió a de la Cruz que intentara convencer al virrey la aceptación del plan de Iguala, ofreciendo por su parte el cese inmediato de hostilidades. De la Cruz aceptó enviar la oferta al virrey, regresó a Guadalajara y comisionó al teniente coronel Yandiola para viajar a Ciudad de México con las proposiciones de Iturbide. El virrey rechazó con furia la propuesta. Mientras tanto, el jefe máximo del ejército trigarante se dirigió a la plaza de Valladolid, la cual estaba resguardada por el coronel Quintanar, quien contaba con 1.600 hombres y 45 piezas de artillería. El 12 de mayo la caballería del trigarante avanzó a Guaniqueo mientras que la infantería se estableció en Chucándiro junto al lago de Cuitzeo. Los días 13 y 14, Iturbide envió cartas a Quintanar y al ayuntamiento en las que pedía la adhesión al plan de Iguala. La primera reacción de los realistas fue negativa. Sin embargo, al igual que en otras ocasiones, parte de la tropa desertó. Juan José Andrade, con una gran parte del regimiento de dragones de Nueva Galicia, se sumó a las fuerzas sitiadoras. El día 18 la ciudad fue rodeada por los trigarantes. Ante este panorama, Quintanar optó por capitular. La ciudad fue tomada sin dispararse un solo tiro. En Ixmiquilpan, el doctor José Antonio Magos proclamó el plan de Iguala y un grupo numeroso de habitantes armados lo secundó. Sin embargo, el 23 de mayo el coronel realista José María Novoa atacó este nuevo levantamiento. Los realistas provocaron 60 bajas a los independentistas y dispersaron al grupo. En el sur, el coronel trigarante Juan Álvarez había mantenido sitiado Acapulco. El comandante realista Márquez Donayo se había dirigido al puerto, pero recibió órdenes directas del virrey para reunirse con Cristóbal Uber en Tistla, quien se encontraba combatiendo a las fuerzas de Pedro Ascencio. El 3 de junio, en las proximidades de Tetecala, las fuerzas realistas obtuvieron la victoria. Ascencio murió en combate, su cabeza fue degollada y posteriormente enviada a Cuernavaca para ser expuesta a la población como un trofeo. En la Ciudad de México, la noticia fue recibida con alegría, pero durante los primeros días de junio, más de 200 hombres de las guardias de San Lázaro, Candelaria y Belén desertaron y se marcharon para unirse a los trigarantes. En respuesta, el virrey declaró el alistamiento forzoso de todos los varones que tuviesen entre 16 y 50 años de edad. El 13 de junio en Guadalajara, la división de Pedro Celestino Negrete se proclamó a favor de la independencia al igual que el coronel José Antonio Andrade. José de la Cruz tuvo que huir de la capital en dirección de Zacatecas para unirse a las tropas realistas de Hermenegildo Revueltas, mientras que el día 14 en la capital de Nueva Galicia, la Diputación Provincial, el Cabildo Eclesiástico y el Tribunal del Consulado juraron el plan de Iguala. El arzobispo celebró una misa y se cantó el Te Deum. Por su parte, José de la Cruz se dirigió a Durango. En Saín Alto el batallón mixto de Zacatecas, al mando de José María Borrego, defeccionó y regresó a su plaza en donde se proclamó el plan de Iguala. El resto de las tropas de la Cruz llegaron a Durango el 4 de julio, en donde fueron bien recibidas por el obispo Juan Francisco Castañiza, quien era contrario al plan de Iturbide. Por otra parte, el 6 de julio, Negrete entró en la ciudad de Aguascalientes en donde la independencia fue aclamada. En San Juan del Río, la guarnición realista, compuesta por 1.100 efectivos, comenzó a desertar de forma masiva. De esta forma, el coronel Novoa, al mando de la plaza con solo 400 hombres fieles al virrey, decidió capitular el 7 de junio. Iturbide se dirigió a la plaza con una escolta de 30 hombres dirigida por Mariano Paredes. Fueron atacados sin éxito en la barranca de Arroyo Hondo, cerca del pueblito Querétaro, por una tropa de 400 realistas comandada por el teniente coronel Froilán Bocinos, quienes sufrieron más de 40 bajas.
Esta defensa militar estuvo primordialmente a cargo del capitán Mariano Paredes, por lo que Iturbide le otorgó un escudo con el lema de 30 contra 400. Guadalupe Victoria se entrevistó con Iturbide en San Juan del Río. De acuerdo a Lucas Alamán, el antiguo insurgente propuso al jefe máximo adoptar un gobierno republicano sin llamar a Fernando VII o cualquier otro Borbón. A cambio, recomendó llamar a algún antiguo insurgente que fuese soltero y que no hubiese sido indultado, el cual se casaría con alguna india guatemalteca para formar con ambos países una sola nación. Guadalupe Victoria era el único que reunía dichas características. De acuerdo a Vicente Rocafuerte, en la entrevista el antiguo insurgente mostró algunos apuntes y pidió corregir el plan de Iguala para adaptar un sistema de monarquía moderada. Las dos versiones coinciden en una negativa por parte de Iturbide, incluso, con una respuesta del jefe máximo basada en el refrán "si con atolito vas sanando, atolito vámosle dando". La relación entre ambos personajes fue de apoyo para la independencia, pero con mutuo recelo personal. El 10 de junio, el brigadier realista Loaces se encontraba en Querétaro con una fuerza de 650 hombres. El día 15.800 hombres al mando del teniente coronel Pedro Pérez de San Julián y del teniente coronel Bracho partieron desde San Luis Potosí con dirección a San Luis de la Paz con órdenes de apoyar la plaza. Iturbide giró órdenes a José Antonio de Echevarri para interceptar al contingente realista, a quien además se unieron las fuerzas del coronel Arlegui de Chichimequillas, del teniente coronel Gaspar López de San Miguel el Grande y de Juan José Codallos de San Juan del Río. El día 20, en las inmediaciones de San Luis de la Paz, Echevarri se reunió con los realistas para entablar un diálogo de paz. Mientras tanto, nuevas tropas trigarantes, al mando de los coroneles Moctezuma, Anastasio Bustamante y Juan Domínguez, llegaron a la plaza. El día 23, San Julián y Bracho depusieron las armas en San Luis de la Paz. Las fuerzas del trigarante sumaban 10.000 hombres en la zona. Cuando el brigadier Loaces se enteró de que no recibiría refuerzos, decidió atrincherarse en el convento de la Cruz de Querétaro, pero el día 27 se rindió sin ofrecer resistencia. En ese lugar, Iturbide decidió eximir el impuesto de alcabala a los indígenas. El jefe máximo del trigarante ordenó a Vicente Filisola dirigirse al Valle de Toluca. La zona estaba resguardada desde Lerma por el coronel realista Ángel Díaz del Castillo, quien al tener conocimiento del avance emprendió su marcha a la ciudad de Toluca con una tropa de 800 hombres. El 18 de junio los defensores fueron rodeados, y se entabló una batalla en la que murieron 300 realistas, entre ellos el mayor Ramón Puig, así como 15 trigarantes. En Perote, Antonio López de Santa Anna había mantenido sitiadas a las fuerzas realistas del comandante Agustín de la Viña en la fortaleza de San Carlos. El día 11, el coronel realista Samaniego rompió el sitio obligando a Santa Anna a replegarse a La Hoya. José Joaquín de Herrera se reunió con Santa Anna, y ambos decidieron que el primero se dirigiría a Puebla y el segundo a Veracruz para cortar los suministros a las fuerzas realistas. El 29 de junio, Santa Anna sostuvo un combate de poca importancia en el baluarte de Santa Bárbara, que fue rechazado. El 4 de julio se trasladó a Casa Mata, en donde planeó tomar el baluarte de la Merced. El día 7 tomó por asalto los baluartes de Santa Lucía y Santa Bárbara. Alentado por el resultado, decidió marchar a la Escuela de Práctica de Artillería y al baluarte de Santiago, así como tomar el cuartel de fijo defendido por el coronel José Rincón. Durante la batalla un fuerte aguacero cayó en la región, las municiones de los trigarantes se mojaron y en consecuencia la acción militar fue un desastre. Los soldados del realista García Dávila causaron más de 100 bajas a los asaltantes. Santa Anna se vio forzado a replegarse a Córdoba, desde donde envió una expedición a Puente del Rey para cortar un posible avance de los realistas hacia Jalapa. En la Ciudad de México, las noticias de las derrotas realistas provocaron indignación. Como resultado, se llevó a cabo una conjura para deponer al jefe político superior de Nueva España Juan Ruiz de Apodaca. El 5 de julio, fueron detenidos los coroneles Francisco Javier Llamas y Blas del Castillo y Luna, jefes del Regimiento Órdenes Militares y del Batallón Castilla. Estos cuerpos militares, que fueron aumentados en número rápidamente, rodearon el Palacio Virreinal. Las fuerzas conspiradoras dirigidas por el teniente coronel Francisco Buscelli, así como los capitanes Lara, Llorente, Carballo y Beistegui, irrumpieron en el salón donde se encontraba reunido Apodaca con los jefes militares Liñán, Novela, Espinosa Tello y Socias. Los amotinados pidieron la renuncia de Apodaca, a pesar de las protestas del mariscal Liñán, y después de discutir varias alternativas, el jefe superior político cedió el puesto a Francisco Novela.
El nuevo jefe continuó el alistamiento forzoso y nombró comandante militar de México al coronel González del Campillo. Entretanto, Nicolás Bravo había realizado una campaña por Zacatlán, Tulancingo, San Cristóbal y Pachuca. Con una fuerza de 4,000 hombres se reunió el 1 de julio con el exinsurgente Manuel Mier y Terán en Cholula. El objetivo era avanzar sobre la ciudad de Puebla. La plaza estaba resguardada por Ciriaco del Llano. Acudió en su ayuda el coronel José Morán, quien se desplazó desde San Martín Texmelucan. El 6 de julio, los sitiados realizaron un infructuoso avance contra los trigarantes, quienes aumentaron en número con el apoyo de José Joaquín de Herrera. El día 8 comenzaron las negociaciones de paz, pero fue hasta el 17 cuando finalmente se convino un armisticio. El coronel realista Epitacio Sánchez, procedente de Querétaro, avanzó con un grupo de caballería de 500 hombres hasta San Martín Texmelucan. Iturbide ordenó avanzar varias divisiones comandadas por Quintanar y Bustamante hacia Ciudad de México para comenzar a cercarla. Al mando del regimiento de Celaya, se desplazó desde Arroyo Zarco hacia Cuernavaca, en donde realizó una proclama a la población el 23 de julio. Ya no sufriréis el yugo de los opresores, cuyo lenguaje es el insulto, el artificio y la mentira, y cuya ley está cifrada en su ambición, venganzas y resentimientos. La Constitución española, en la parte que no contradice a nuestro sistema de independencia, arregla provisionalmente nuestro gobierno, mientras que reunidos los diputados de nuestras provincias dictan y sancionan la forma que más convenga para nuestra felicidad social. Agustín de Iturbide, 23 de julio de 1821. El jefe máximo del Trigarante se dirigió a Cholula el día 28. Ciriaco del Llano concertó la capitulación de Puebla a través de los coroneles Orbegoso y Samaniego. El 2 de agosto, Iturbide entró triunfalmente en Puebla, que era considerada la segunda ciudad en importancia de Nueva España. Fue bien recibido por el obispo Antonio Joaquín Pérez. Mier, Bravo y Herrera, que habían realizado la campaña militar, se vieron opacados ante los gritos de la población que decían, ¡Viva Agustín V! En Monterrey, el brigadier realista Joaquín Arredondo concentró sus fuerzas militares, y desde ahí ordenó traer el tesoro que se encontraba en Saltillo. Sin embargo, el tesorero se negó a obedecer. Arredondo encargó al capitán Nicolás del Moral para hacer cumplir la orden y arrestar al tesorero. En lugar de obedecer la orden realista, el 1 de julio al llegar a Saltillo, del Moral proclamó el Plan de Iguala. El 3 de julio, Arredondo comprendió que la resistencia sería inútil, entregó el mando a Gaspar López y se marchó a Tampico, en donde se embarcó hacia La Habana. En Oaxaca, el presbítero y antiguo insurgente José María Sánchez tomó las armas y se dirigió a Tehuacán, mientras que el teniente coronel Pedro Miguel Monzón ocupaba Teotitlán. El antiguo capitán realista Antonio de León se unió al Plan de Iguala, entró en Tezoatlán para avanzar de inmediato a Guajuapan, desde ahí entabló comunicación con el teniente coronel Antonio Aldao, quien defendía la plaza de Yanhuitlán. Al no convencer a este último, el lugar fue sitiado durante 8 días. El 14 de julio, el coronel realista Manuel de Obeso acudió en ayuda de los sitiados acercándose a Huitzo. El 17 de julio, León realizó un ataque infructuoso a esta plaza, no obstante logró a cambio la capitulación de Yanhuitlán. El 25 de julio, con un numeroso contingente de mixtecos y 250 hombres de caballería dirigidos por Francisco Miranda, emprendió un nuevo ataque contra el destacamento que había quedado en Huitzeo, el cual finalmente fue arrollado. Obeso se encontraba en Etla, ahí fue atacado por fuego de artillería durante más de 3 horas, después de las cuales solicitó parlamento y rendición. De esta forma, el 30 de julio, los trigarantes y el grupo de mixtecos entraron sin resistencia a la ciudad de Oaxaca. Poco después, la independencia fue proclamada en Villa Alta por Nicolás Fernández del Campo y en la Costa Chica por el teniente coronel Reguera. Tratados de Córdoba, placa conmemorativa de la llegada de Iturbide y el ejército trigarante a Puebla 2 de agosto de 1821. Artículo principal. Tratados de Córdoba. Durante su estancia en Puebla, Iturbide fue notificado del desembarco en San Juan de Ulúa de Juan de O'Donojú. El recién nombrado capitán general y jefe político superior de Nueva España, había salido de Cádiz el 30 de mayo en el navío Asia acompañado de un convoy de tropas destinadas a Puerto Cabello, lugar en donde había hecho escala previamente. O'Donojú había conspirado contra el primer régimen absolutista de Fernando VII. En 1821, fue jefe de armas en Sevilla y acaudilló el movimiento para la restauración constitucional.
Una vez restablecida la Constitución fue nombrado jefe político de Sevilla. Poco después fue recomendado por los diputados novohispanos, especialmente por Miguel Ramos Arizpe, para sustituir a Juan Ruiz de Apodaca. Versión impresa de los Tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821. Archivo General de la Nación de México. El 3 de agosto, O'Donoghue pasó a la ciudad de Veracruz, en donde tomó posesión de su cargo y se le rindieron los honores por parte del general García Dávila. En su discurso dejó muy en claro ser un liberal de claras y rectas intenciones para el país. De inmediato se le confirmó que, a excepción de la Ciudad de México, Veracruz, Durango, Chihuahua, Acapulco y la fortaleza de San Carlos de Perote, el resto de la Nueva España se encontraba libre del dominio español. Ese mismo día, dirigió una proclama a los habitantes en la que reiteraba la rectitud de sus intenciones, increpaba la precipitación del movimiento que se había adelantado a la resolución de las Cortes y pedía que se le aceptase a prueba su mando, señalando estar dispuesto a renunciar si el pueblo elegía a otro jefe. O'Donoghue giró instrucciones para detener las hostilidades por parte de los realistas. El día 5 de agosto, envió al teniente coronel Gual y al capitán Pedro Pablo Vélez con 2 cartas dirigidas a Iturbide, en las cuales confirmaba estar enterado de la situación que imperaba en la provincia, manifestándole además el deseo de reunirse para dialogar. El día 11, Iturbide envió la respuesta afirmativa a O'Donoghue. El lugar del encuentro sería Córdoba, para lo cual dispuso que una escolta acompañara al recién llegado. Por otra parte, se dirigió a Texcoco, desde donde envió un comunicado a Novela, así como las proclamas publicadas por O'Donoghue. Novela solicitó un armisticio y permiso de enviar al coronel Castro, al teniente Castillo y Luna y al capitán Carballo para encontrarse con O'Donoghue. Iturbide negó el permiso y de inmediato se dirigió a Córdoba, lugar al que llegó la noche del 23 de agosto. El 24 de agosto de 1821 Iturbide se reunió con O'Donoghue. Después de oír misa, se firmaron los Tratados de Córdoba. Entre los artículos principales destacan: y esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. 2. El gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. 3. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano previo juramento que designa el artículo 4 del plan, en primer lugar el señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano el serenísimo señor infante don Carlos. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis de Borbón Parma, infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca. Y por renuncia o no admisión de este, el que las Cortes del Imperio designan. D. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta compuesta de los primeros hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto, de aquellos que estén designados por la opinión general, cuyo número sea bastante considerable para la reunión de luces asegure el acierto en sus determinaciones, que serán emanaciones de la autoridad y facultades que les conceden los artículos del propio tratado. 7. La Junta de que trata el artículo anterior, se llamará Junta Provisional Gubernativa. 12. Instalada la Junta Provisional gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al Plan de Iguala y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado. En Ciudad de México, Novela había ordenado encarcelar a algunos simpatizantes de la independencia, entre ellos al padre Villaseñor, al franciscano Guisper y al presbítero Casanova, entre otros. El 25 de julio, Gabriel de Armijo, Huber, el brigadier Melchor Álvarez y el coronel Concha habían regresado. De esta forma el cuerpo de efectivos en la guarnición era de 5,000 hombres. Quintanar, Bustamante y otros jefes del Trigarante rodearon a la capital ocupando Chalco, Iztapaluca, Tepotzotlán, Huehuetoca y Cuautitlán. Las fuerzas de Novela se distribuyeron en Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Coyoacán y El Peñón. A pesar de la vigencia del armisticio, la cercanía de las tropas propició un encuentro el 19 de agosto, conocido como la Batalla de Azcapotzalco. El capitán Trigarante Velázquez realizó un avance de reconocimiento en Tacuba durante el cual sostuvo un tiroteo con tropas realistas, quienes defendieron el paso de un puente situado entre Tacuba y Azcapotzalco y fueron obligados a abandonarlo. Anastasio Bustamante acudió en ayuda de la columna de Acosta y juntos se dirigieron a la hacienda de Santa Mónica. La tropa realista al mando del teniente coronel Buscelli y del coronel Manuel de la Concha iniciaron la persecución de los independentistas atacando su retaguardia.
El enfrentamiento se prolongó hasta la noche, Bustamante ordenó la retirada. Como resultado, en el encuentro murieron 200 realistas y 200 trigarantes, entre estos últimos el exinsurgente Encarnación Ortiz. Enardecidos, los independentistas pasaron por las armas al teniente realista Vicente Gil, que había sido hecho prisionero durante el combate. Los realistas abandonaron sus puestos de avanzada y se replegaron a la ciudad. Santa Anna envió al capitán Juan Nepomuceno Fernández, al frente de 400 hombres, hacia Acayucan y Coatzacoalcos. El avance llegó hasta Villahermosa, Huimanguillo, San Antonio y Cunduacán, lugares en donde se proclamó la independencia el 31 de agosto. Durante la misma fecha, el antiguo realista Llorente hizo lo mismo en Tuxpan. El día 26 de agosto, el mariscal de campo y comandante general de las provincias internas de Occidente, Alejo García Conde, había proclamado la independencia en la ciudad de Chihuahua. En Durango, José de la Cruz se había atrincherado con 1000 hombres del brigadier Diego García Conde. El trigarante Pedro Celestino Negrete llegó a la zona el 4 de agosto y solicitó la rendición a los realistas explicándoles la situación que reinaba en Nueva España. La respuesta fue negativa. El día 14, Negrete insistió con una nueva carta señalando que su tropa ascendía a más de 2600 efectivos. Los realistas solicitaron un armisticio, pero no para negociar la rendición sino para saber el sesgo que tomaban los asuntos en la capital. El gobernador militar Diego García Conde nuevamente rehusó la capitulación. Por tal motivo, Negrete decidió atacar la plaza. El asalto comenzó el día 29. Al día siguiente, Negrete fue herido por una bala de fusil en el rostro, la cual le destrozó las mandíbulas superiores. Finalmente, el 31 de agosto, los realistas agitaron una bandera blanca en la torre de la catedral. Se confirmó la capitulación, y el día 6, Negrete entró a la ciudad acompañado de sus hombres. José de la Cruz se dirigió al puerto de Veracruz para embarcarse con rumbo a España. Entrevista de O'Donoghue, Novela e Iturbide en Tacubaya el 13 de septiembre de 1821. O'Donoghue envió una copia de los tratados a Novela quien, al recibirlos en la capital, celebró una junta general de guerra a la cual asistieron el arzobispo Fonte, el doctor Guridi y Alcocer y Juan Bautista Lobo de la Diputación Provincial, los miembros del Ayuntamiento Juan Hacha y Francisco Manuel Sánchez de Tagle, los canónigos Buchelli y Matías de Monteagudo, los oidores de la audiencia Yáñez y Osés, el conde de la Cortina representante del Consulado de México, algunos otros civiles y los altos jefes militares. Se argumentó que O'Donoghue no tenía facultades para firmar los tratados, los cuales debían ser ratificados por el Congreso y que contradecían a las primeras proclamas hechas en Veracruz. Además, se concluyó que el jefe político superior debería acudir a la capital para explicar su postura. Fueron comisionados el doctor Alcocer y el coronel Castillo y Luna para notificar de forma personal a O'Donoghue la resolución de la Junta. El 5 de septiembre, Iturbide estableció su cuartel general en Azcapotzalco. El ejército trigarante estaba conformado por 16.000 hombres. El día 10 distribuyó la fuerza militar en 3 frentes. El de la vanguardia quedó al mando de Morán Marqués de Vivanco, que fue apoyado por Vicente Guerrero, y se situaron al norte de la ciudad. El frente del centro se ubicó en el poniente bajo las órdenes del brigadier Luaces y del coronel Anastasio Bustamante, y el frente de la retaguardia que se instaló en el oriente del Valle de México bajo las órdenes de los coroneles Quintanar y Barragán. Iturbide nombró al brigadier Melchor Álvarez, quien acababa de abandonar a los realistas, como su jefe de Estado Mayor, secundado por los coroneles Joaquín Parres, Ramón Parres y Juan Davis Bradburn. El 7 de septiembre, Novela solicitó un armisticio para poder entablar un diálogo con O'Donoghue. Los comisionados presentaron la resolución de la Junta a O'Donoghue solicitándole a la vez que éste debería reconocer a Novela con carácter de jefe político superior. La respuesta de O'Donoghue fue negativa, incluso se aludió la violenta y criminal destitución de Apodaca. Novela decidió entregar el mando a O'Donoghue, siempre y cuando este último lo recibiese con su carácter de capitán general, puntualizando que si el recién llegado traía instrucciones para hacer la independencia, podría actuar en consecuencia sin oposición de su parte. O'Donoghue, irritado, contestó que no reconocía la autoridad legítima de Novela, la cual le había sido usurpada a Apodaca. Ambas partes accedieron a reunirse en la hacienda La Patera, cerca de la villa de Guadalupe el 13 de septiembre, junta a la que asistió Iturbide. Después de 2 horas de reunión a puertas cerradas, Novela, en compañía de miembros del ayuntamiento y de los diputados provinciales, dieron por válido el nombramiento de O'Donoghue.
El armisticio se prorrogó hasta el día 16, los participantes de la junta regresaron a sus respectivos cuarteles.